Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted poner su caridad en manos de los salesianos que regentan esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, vamos a darle lectura, a ver a los precios de los commodities, pues siempre hay que ver estas cosas. El cacao, señor, el cacao levantó vuelo de nuevo, el cacao. $9,072 la tonelada de cacao en el mercado de Nueva York. Llegó a 7,000 y algo, por ahora se ha encaramado a 9,000. 9,072 dólares. Ese es el precio. Tonelada de cacao en el mercado de Nueva York. El azúcar, 17.97. El café, 374.60. Se elevó algo. Entonces el petróleo, 64.31. El que nosotros compramos. Y el oro, bueno, aquí aunque dice 3,391, pero el dólar ha estado a $3,500 la onza. Sumamente atractivo ese precio que tiene, como decíamos ayer, tiene a los mineros y a los promineros, lo tiene al borde de la locura, buscando el oro por donde quiera, porque el oro está muy caro. El oro, hasta Rusia, señores, Putin, que tiene una Rusia cargada de oro, porque ahí hay unas reservas grandes de oro, igual que los londinenses. Y
Inglaterra, Londres tiene mucho oro, toneladas de oro. Y esa grande potencia, China y India, tienen muchísimo oro, compran oro porque es un metal de refugio, como dice. Pero Rusia está librando guerras en África, ahí en Mali, como yo decía ayer. Mali son minas de oro, muy rico en oro. Un país paupérrimo, muerto de hambre, pero tiene oro. No tiene agua, pero tiene oro. Yo no sé, buscarán el agua por ahí de donde sea, pero tal vez el área aurífera debe tener alguna corriente por ahí cercana, me imagino yo. Porque esos son países del Sahara, del Sahel, y entonces son países que tienen un nivel crítico de agua. Y ahí están los Wagner de Putin, esos mercenarios ayudando a los militares, todos corruptos, porque ese es el problema de esa minería, que siempre lo que acarrea mucha corrupción. Eso es lo que hay en esos países como los nuestros, porque tengo que incluir. Prima mucho esa conducta, no solo mercantil, sino esa conducta rapaz, corrupta, de comprar los medios de poder para entonces penetrar esas corporaciones y esos grupos económicos, porque en Rusia no hay bueno, hay corporaciones muy grandes también, financiadas por ¿cómo le vamos a llamar? Bueno, que Moscú es la capital de esa Rusia, ya no imperial, pero esa Rusia de los magnates, de los oligarcas. Imagínense ustedes, el grupo de delincuentes que es. Y esos son los que explotan el oro en Mali. Qué desastre, Dios. Decía yo, un artículo que escribí ayer en el Nacional, que leyendo a David Ricks, el oprobio del hambre, él leí una nota ahí de que en esos países subsaharianos, en el año 1900 del siglo pasado, en esa región habían 100 millones de habitantes. En 2005, es decir, 20 años atrás, había ya 790 millones de habitantes. Oiga, cómo que se reproducen los pobres. Y me refería yo al caso de Haití. Un país como este, súper poblado, súper hambriento y súper peligroso. Porque es un país que, miren todos los problemas que nos está dando nosotros. Y a la zona, a la región, no hay duda. Entonces, ese Sahel, ese Sahara, toda esa zona ahí, hay que sumarla a una estadística que ha dado ya incluso Naciones Unidas. Más de 2.000 millones de personas en el mundo tienen problemas de estrés hídrico. Es decir, todos esos países tienen estrés hídrico. Son países que tienen muchos problemas de sequía y de escasez de agua. Por eso nosotros le hemos puesto tanto interés al agua aquí, en esta isla, que no es lo mismo que usted, por ejemplo, esa gente de Mali, esa zona de Níger y Mauritania y algunos de esos países que están ahí en esa área del Sahel. Esa gente, si la hambruna le ataca y la sed, bajan para Congo, bajan a Ghana, o bajan a Camerún, qué sé yo, a Nigeria, o bajan a Alto Volga, o de esos países que le quedan vecinos.
Burkina Faso, Senegal, etcétera, etcétera. Sierra Leona o lo que fuere. Entonces esa gente se pueden desplazar, pero ¿y hacia dónde nos desplazaríamos nosotros? Una islita que estamos aquí, 2 naciones superpobladas. Nosotros con más éxito que los que están en el lado occidental. Pero ¿a dónde podemos ir? Nos van a recibir en los llanos orientales de Venezuela. Venezuela va a recibir 17 millones de gente que van a coger para allí, o Estados Unidos, o quienes demás países vecinos grandes, Colombia, etc. No lo van a hacer. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cuidar nuestros recursos, como decíamos ayer. Entonces hay corporaciones que viven del agua. Porque aquí mismo tenemos compañías que viven de que la industria, muchísimas industrias viven del agua. Y así hay personas que dicen que el agua no es un derecho humano, que el agua tiene que ser privatizada. Es decir, grandes corporaciones que venden refrescos, que venden jugos, que venden productos lácteos ligados y necesitan del agua. Hoy consumen agua en forma industrial, como se dice. Hoy ustedes fabrican agua. Por eso yo mostraba el agua ayer, el agua que brota de la tierra. ¿Y cuál es la corporación que fabrica agua aquí? En el mundo se puede hablar de fábrica de agua, las desalinizadoras, que tal vez es una inversión. Bueno, vamos a transformar esta agua salada, muy salobre, la vamos a llevar a agua dulce o aceptable para el ser humano, o los animales, o las plantas. Pero en ese caso, pero el agua dulce fresca que brota del suelo tiene dueño, el Estado y la gente que formamos parte de ese Estado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque es que el agua es vitalísima. Por eso es que yo le doy tanta importancia a eso, al recurso agua, que hay que cuidarle el agua a los bosques. Y ayer era el Día de la Tierra, pero es un mes, Día de la Tierra, creo. No es solamente un día, deben ser todos los días un Día de la Tierra. Porque aquí es donde, en esta cápsula, como se dice, en este globo que vivimos. Y si usted no cuida su área de vida, con una atmósfera respirable como la que tenemos, sana, que podemos respirar y no morimos. ¿Usted sabe el valor que tiene eso que decíamos ayer? Que la NASA ha caminado hasta llegar a los linderos de Dios y todavía no ha encontrado un ambiente como el que tenemos en la Tierra. Entonces tenemos que valorar cada día más los recursos naturales. He dicho. Bueno, entonces, vamos a ver. Hoy es el Día del Libro. Hoy es el Día del Libro, 23 de abril. Pero hoy, un día como hoy también, nació Shakespeare. Ese tremendo dramaturgo inglés, William Shakespeare. Hombre que se puede decir que revolucionó el drama, el teatro. Extraordinario, un verdadero genio del drama, tratando todas las condiciones más difíciles del ser humano, de todo el sufrimiento, la alegría, todo. Y Shakespeare, bueno, nació 23 de abril de 1500, no me acuerdo, 60 y algo, 64 creo que fue. Entonces Shakespeare será en su honor, que se escogió el 23 de abril para declararlo Día del Libro. Que yo pensé que ese día, bueno, ese es un día dividible, digo yo, porque para nosotros los castellanos, los de idioma castellano o idioma español, nosotros deberíamos considerar el Día del Libro, el día que nació Cervantes y Saavedra, Miguel de Cervantes,
que fue el creador de nuestro libro y que se puede decir que es el libro más emblemático después de la Biblia. No hay un libro, yo creo, que se haya leído más que el Quijote y que haya tenido la importancia que tiene el Quijote. La Biblia nada más, dice Manuel Fermín. Sin embargo, el día del libro es hoy, no es el día del Cervantes. De todas formas, hay una expresión que a mí me llamó mucho la atención del día del libro, o del libro, o que puede ser, mejor dicho, una especie de mensaje o de valorar más el día del libro. Y fue una expresión que leí de Balaguer en uno de esos discursos, una apología al libro, creo que fue que hizo. Y dijo Balaguer que el libro es la lengua de la historia. Y creo que es verdad. Yo no sé si la expresión es de él o él la tomó de alguien, pero que el libro es la lengua de la historia. Y las bibliotecas, entonces, serían los panteones de la historia. La verdad que, o panteones de los libros, de la historia también. Pero el libro es uno de esos grandes también. Ya después de Gutenberg, que pudo organizar el libro con su imprenta para agilizar la lectura, principalmente la Biblia, que pudo traducirse. Ya después, en esos tiempos en que Lutero comenzó a trabajar lo que fueron sus tesis y que trajo el gran cisma de la Iglesia Católica, y que en estos tiempos, en estos días pasados de la Semana Santa, la verdad que yo me puse a revisar todas esas diferencias que tienen los católicos con los protestantes. Y la verdad que Lutero, yo pienso que Lutero también se extremaron, ahí voy a entrar en mi tesis, se extremaron también en condenar las imágenes. Porque las imágenes, como se sabe ellos, los protestantes, no quieren saber de imágenes, pero no es porque ellos odien las imágenes, sino que la Biblia, y como ellos se fijan en la Biblia y en la fe, y en el contenido de ese libro exclusivamente, la Biblia no dice que se adoren las imágenes. Entonces los protestantes son adversarios jurados de eso, de los católicos. Pero también el ser humano es muy práctico o muy pragmático. Porque como usted, que no sabe leer ni escribir, vamos a partir de los años en que, bueno, en pleno, antes de nacer Jesucristo, el Imperio Romano tenían las figuras y se hacían las esfinges de los césares, e incluso en el antiguo Egipto, todas esas esfinges de los faraones y todas esas cosas. Entonces surgen todas estas imágenes y surgen los imagineros que comienzan a pintar y a decir, bueno, ¿cómo era Jesucristo? Más o menos. Bueno, del sudario tomaron esa foto, tal vez, esa foto no, sino esa representación que quedó de Jesús, de sus flujos sanguíneos, de sus líquidos corporales. Y eso se fijó con el calor y qué sé yo, y la gracia divina del Espíritu Santo y de Dios, y se creó esa figura. Bueno, y más o menos una imagen de Jesucristo. Pero las imágenes de los apóstoles, eso era difícil que usted supiera cómo eran los apóstoles, porque la gente no sabía leer ni escribir. Entonces aparecían los imagineros. Bueno, vamos a hacer una imagen de la Virgen María. Vamos a ver más o menos cómo vamos a poner a la Virgen María, pero no la vamos a poner fea, vamos a ponerla bonita para que le llame la atención, porque
Es muy difícil que usted haga eso. A Jesucristo lo pusieron hasta bonito. Tal vez Jesús no era así, pero se fijó en esa imagen. ¿Por qué? Porque la gente apenas sabía ver, no sabía leer ni escribir. Entonces, dígame usted, un Leonardo da Vinci, en los años del barroco, el 1500, que hay que ver lo que fue ese movimiento del barroco con todos aquellos excesos de adornos y de, bueno, aquellas arquitecturas. Entonces, un hombre como Leonardo da Vinci, señores, que se prestara a pintar a Jesucristo en la última cena, eso usted tiene que imaginarse. Eso de la imaginación, ese imaginero que fue Da Vinci, pero un maestro como Da Vinci, usted le podía prohibir el catolicismo. Que un hombre como Da Vinci, un genio, se imaginara cómo era la cena de Jesucristo y los apóstoles, y la posición de cada uno en esa mesa y todo lo que él entendió que había que poner ahí. Todo eso es la imaginación, porque si no, el catolicismo, los protestantes y el catolicismo fuera como los mahometanos. ¿Y quién tiene una figura de Mahoma? Nadie sabe cómo era Mahoma. Y lo bueno que los musulmanes no quieren que la gente sepa cómo era Mahoma. Y si usted dibuja a Mahoma, usted es un perverso para ellos. El que ofende al profeta y a los musulmanes. Entonces, estas cosas, como que yo también muchas veces, el Greco pintando a Jesucristo crucificado, o Velázquez, explíqueme usted, ¿cómo usted le va a frenar eso? Esto es la feligresía católica, esos grandes genios de la escultura, de la pintura, comenzaron a pintar y a hacer diseños de estas imágenes y son adorables. Pero es que la gente no sabía leer ni escribir. En tiempo de la Edad Media, pues, la gente no sabía leer ni escribir. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy bien.
Señores, el silencio es respuesta. Mucha gente ha escrito sobre el silencio, callar. La lengua, decía Juan Bosch, el enemigo número 1 del cuerpo humano es la lengua. Óigame, a veces hay que callar, esa es la verdad. Y callando usted da respuesta. Y callando también usted evita seguir con un problema o crearse un problema. Decía San Gregorio Magno, yo siempre pongo ese ejemplo de San Gregorio Magno. Es más honroso y honorable huir de una injuria callando que vencerle respondiendo. Y eso fue magnífica sentencia de San Gregorio Magno. Porque si usted comienza a responder, es peor. Yo vi, o he visto la reacción, mejor dicho, que ha tenido la gente con unas declaraciones que dio el dueño del IEC colapsado. Y yo creo que ese señor, el mejor consejo que hay que darle es que no hable. Si él calla, la gente interpreta que él está también dolorido porque tiene que estar dolorido porque es una situación tan grave donde perezcan 231 personas en un lugar público de diversión que usted es el dueño y que usted cobraba para que esa gente fueran a divertirse allí. Y usted ponerse a inventar y a decir que caían que era yeso lo que caía, que eso eran unos rellenos que ponían allí. No trate de justificar nada, porque ahí todo el mundo sabe ya, y esa es la idea que tiene. Es mejor no rebatir, no hablar de eso. Yo decía aquí, todas esas voces y plumas que él tiene, alquiladas, que trabajan para él, otros que son verdaderos mercenarios mercadotécnicos, muchas veces también contratados y pagados por él. O todo ese mecanismo que él tiene mediático, publicitario, cállense mejor con eso. No hablen de eso, no traten de defender lo indefendible y guarden silencio, que el silencio se puede interpretar o se debe interpretar como un silencio respetuoso de las víctimas de ese fatalísimo accidente que sucediera en esa discoteca. Entonces yo vi ese señor lo que ha hecho es darle una patada, como se dice, al avispero o al hormiguero. Toda la gente le ha caído en esas redes diciéndole muchísimas cosas. Un hombre que salió a defenderse en forma indefendible, con una entrevista que concediera allí. Y eso realmente la gente se molesta con eso. Querer cubrirse diciendo, haciendo, qué sé yo, alegaciones infantiles, que la gente no se la va a creer. Por eso decía yo, hablen en tártaro, aprendan tártaro, todas esas voces y plumas que él tiene de alquileros, mercenarios y cosas de eso. Y él mismo, hablen en tártaro, para que si van a hablar no lo entiendan. Porque ¿quién entiende el tártaro? Como decía mi amigo, ya ha ido a destiempo, que en paz descanse Aristófanes Urbáez, que en paz descanse el roedor. Hay que hablar en tártaro, para que usted cuando hable, repito, no se le entienda nada de lo que usted habla. Entonces, bueno, si usted habla en tártaro, ¿quién lo va a entender en este país? Nadie. Pero mejor cállense, no digan nada, que hablen los abogados, que los abogados digan, porque... Pero ese señor lo que da es una prueba de que es un troglodita, como se dice, o que es una persona que no tiene sentimientos, porque que caían cositas de allí. Óigame, si yo estoy en mi casa y comienza a desprenderse del techo de mi casa el yeso, yo tengo que ponerme en alerta a ver por qué es el problema. Mira, llámame, ¿quiénes son los ingenieros que trabajan esto? Estructura, mira a ver que se me está desprendiendo, es que hay filtraciones ahí arriba, o está débil el techo, lo que fuere. Pero usted tiene que poner esas cosas. Eso no debe ponerse como argumento, es un argumentario muy débil y además casi de burla.
esa cosa es mejor que ese señor se calle. Si él tiene que lo asesore, mire señores, para allá, cállese con eso, no hable de eso, no conceda entrevistas, hable por vía de los abogados. Que haga el silencio, que el silencio, un silencio respetuoso es una respuesta de que usted siente, está muy dolorido y que usted no tiene intenciones tampoco de engañar a nadie ni esconder nada, porque que hablen los técnicos, los expertos, los peritos, y ya diga que eso, cuando los expertos y los peritos digan qué es lo que hay, usted asumirá las responsabilidades que haya que asumir, pero no hable. Ese señor parece que no tiene quien lo asesore, digo yo. Ahora, donde también el silencio está hablando, digo yo, es en educación. Hay que darle crédito al ministro de Educación. Porque ese joven fue nombrado, creo que en febrero, el nuevo ministro de Educación, señores, y ahí hay un silencio que vamos a decir que es de armonía. Porque en educación no hemos visto ningún problema con la ADP. La ADP está tranquila, que hay problemas de los planteles, problemas de muchos problemas de desatención, problemas de daños físicos que tienen las escuelas, muy bien, eso lo sabe todo el mundo, y el ministro que está ahí nuevo no es culpable de nada de eso, porque él acaba de llegar ahí prácticamente. Pero hay que darle crédito que no ha habido una resistencia al trabajo que él está haciendo allí, que yo lo desconozco, pero me llevo del silencio, repito, porque el silencio habla, el silencio también es una respuesta a lo que decíamos anteriormente. Y eso es bueno, porque eso habla de que hay tranquilidad y que el año puede cerrar tranquilo, pues ya vamos prácticamente al cierre del año. Creo que en esta semana o la que viene, vienen los exámenes PISA, que es muy importante esa prueba, que es una prueba evaluatoria del aprendizaje de los muchachos en diferentes materias que son las que se consideran para esa prueba, matemáticas creo que, y lengua y esas cosas. Ojalá pueda mostrarse algún, diríamos, algún incremento positivo en el comportamiento de aprendizaje de los muchachos, que ha sido siempre muy cuestionado. Pero yo creo que tenemos que darle crédito a esa tranquilidad que hay en educación, en el Ministerio de Educación, porque repito, la ADP yo no sé si le estará dando un tiempo de 100 días al ministro para que desarrolle sus planes allí, pero hasta ahora hay un silencio, hay una tranquilidad que, repito, habla bien y que puede ser que reine la armonía entre los maestros, docentes y las autoridades, porque los muchachos, los alumnos, no tienen, como se dice, voz y voto en esas discordias que se presentan en el sistema educativo. Pero eso está bien. Hay que alabar o pedirle a Dios que mantenga esa armonía en ese Ministerio de Educación para que el año escolar termine bien. Pues ya vamos a entrar, estamos en abril, ya viene mayo y junio será ya el final. Y ahí vienen terminando las clases o el año escolar terminaría, que ha tenido mucho tropiezo. Indiscutiblemente el anterior ministro fue un hombre que no tuvo éxito en eso, en la dirección, le faltó gerencia y hubo muchos problemas. Ahora los problemas son de corrupción también, porque se aprovechan de toda esa inestabilidad y ya no sabemos qué ha pasado en el INAVI, se estaba investigando aquello, porque se hacen compras y ahí hay un presupuesto muy grande. Y tiene que haber, señores, una vocación de servicio y de limpieza, de actuación en quienes dirigen eso. Qué difícil que uno encuentre ese comportamiento, esa seriedad a toda prueba que hay que tener para usted dirigir un programa como ese, tan vulnerable a esas acciones de corruptela que se presentan
en ese programa o en esos programas de asistencia de desayuno escolar, asistencia de los materiales educativos, donde hay tanto rejuego y hay tantas endijas por donde se pueden colar los vivos y se cuelan muchas veces los materiales que no reúnen las condiciones, pero sí reúnen las condiciones de pago y de compra. Esas cosas son muy delicadas. Y ahí el ministro también tiene que estar atento a todas esas cosas. Parece que él, el joven ministro de Educación, parece que va a tener éxito. A pesar de que aquí cuando uno va haciendo la cosa bien, entonces hay gente que está torpedeando el manejo para que usted fracase también. Hay que tener demasiado ojo visor en todas estas cosas. Pero ojalá le vaya bien. Igualmente a la Cámara de Cuentas. Ese es otro. Escogen siempre lo mejor y terminan después turbados, desviados, le ponen señuelos para que cojan caminos borrascosos o caminos cargados de espina o de abrojos, y entonces termina siendo una Cámara de Cuentas solo útil para los que la escogen, quienes tienen las mayorías congresuales para escoger a su gusto, escoger los miembros de esa Cámara de Cuentas, que después sienten ellos entonces el agradecimiento de quién, del que lo nombró, de la mayoría que lo escogió. Y en ese agradecimiento entonces vienen esos compromisos, vienen todas esas alianzas y se va aliando, la mala fe y la astucia se unen y entonces terminan trabajando para quien le dio el voto y la escogencia. Y de eso es que han sufrido esa Cámara de Cuentas, que yo he dicho aquí, a la memoria de ese hombre serio, serísimo, que fue Hugo Arias Fabián, que fue presidente de esa Cámara de Cuentas en una oportunidad. En paz descanse Hugo Arias. Y Hugo Arias, cuando comenzó a investigar cosas delicadas, donde habían dirigentes, funcionarios, dirigentes altos del partido oficial en ese momento, del PRD, entonces se convirtió en un peligro para esa administración. Y esa administración lo que hizo fue ponerlo en retiro, garantizarle pensión a los miembros de esa Cámara de Cuentas y la jubilaron para evitar la imparcialidad cuando habían tantas cosas que investigar. Y entonces era mejor salir de esa Cámara de Cuentas porque no era confiable. Esos son los detalles. Vamos a esperar que esta nueva Cámara de Cuentas pueda hacer el trabajo serio, responsable de auditar esas cuentas públicas y además que no termine como han terminado todas las que han pasado por ahí, o casi todas, como verdaderas cámaras de cuentos, que así es que se le ha señalado por el sabio pueblo, porque el pueblo es muy sabio y sabe cómo notificar esas cosas. Es verdad. Excelente. Bien, señores, nosotros ya hablamos aquí de mata mosquito. Ay, Dios mío, yo me pasé meses, o diría que años, hablando, presidente Abinader, intervenga a mata mosquito. Bueno, pues hay que darle aplausos a la autoridad, porque fueron y desmantelaron a mata mosquito, que se comprobó que lo que se decía no era una posición antihaitiana. Eso es problema de la negritud, eso es problema de que queremos ser esclavos, que nosotros lo que queremos es que los haitianos sean verdaderos Dios mío.
vasallos nuestros. Esa es una actitud vasallática de los que se han mimetizado en la blanquedad, como hemos dicho tantas veces aquí, o en el mulataje, mimetizándose de blanco todos estos mulatos y negros dominicanos con parones. Son antihaitianos, no quieren saber de los haitianos, por eso odian los haitianos. Y donde quiera que están asentados los haitianos quieren que lo levanten por ahí, que lo levanten, como dicen, con la sábana por un canto. Simple y llanamente, Mata Mosquito era el ejemplo de lo que hay en 496 asentamientos cargados de haitianos ilegales, que es lo que nosotros hemos dicho aquí. ¿Con qué papeles puede andar un haitiano legal en República Dominicana? Yo soy haitiano, pero yo estoy legal aquí. ¿Quién te ha dado ese permiso de residencia? La Junta Agroempresarial Dominicana, porque abogan porque la agricultura debe tener una mano de obra disponible haitiana. O aquellos permisos que expedía Regino Bretón, el padre Regino, entregando unos carnets en Dajabón, permiso de residencia de República Dominicana. Oigan este cónsul o este procónsul de la Iglesia Católica o el padre Ricuá, otros dos actuando como dos verdaderos delincuentes contra la patria dominicana. Eso es locura. El padre Ricuá convirtiendo a haitianos en hijos de él, declarándolo como hijos de él, centenares. ¿Y ustedes creen que esas son cosas que pueden permitirse? Pero de todo eso ha pasado en República Dominicana. O partidos políticos que también le han cambiado nombre y le han dado cédulas, le han facilitado cédulas a los haitianos ilegales e indocumentados. Entonces cientos de miles de esta gente te hablan de permiso de residencia. O es la Dirección General de Migración que da esos permisos. ¿Quién es que da esos permisos de residencia haitiana? Mata Mosquito, 500 detenidos, pero nosotros tenemos 5 años diciendo eso. A la autoridad, intervengan eso, porque eso está lleno de haitianos ilegales, porque es que lo hemos visto. Y por donde quiera que nos movemos, en el interior y aquí en el Distrito Nacional, lo que vemos es eso. Y entonces, ¿por qué no se actúa? Bien, la autoridad fue y actuó en Mata Mosquito. Y a los que protesten, si protestaren de Europa o de Naciones Unidas por esos levantamientos que se han hecho, de esos campamentos de ilegales haitianos, entonces vamos a responderle que eso mismo hizo la Francia de los derechos humanos. El propio Nicolás Sarkozy, cuando era presidente de España, levantó todos los campamentos de ilegales, romaníes, gitanos o romaníes, y todos esos gitanos europeos que estaban en Francia, desmanteló todas esas chabolas, todos esos campamentos y le pegó fuego. Y la comunidad económica europea se quedó callada. Y el mundo occidental se quedó callado. Hoy, ya amnistía, esos hospitales, no se puede. Busquen, el gobierno dominicano le diga, mire, busquen dinero, construyan el hospital en Haití, que nosotros vamos a mandar médicos ahí. Digo, si es que el chorizo lo permite. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad.
para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Hay que seguir apoyando al presidente o al gobierno sin todas esas medidas como mata mosquito, la Dirección de Migración. Mientras sigan con esa firmeza, tienen todo el apoyo de todos los dominicanos, deben tenerla. Porque es una prueba de que atendieron a los reclamos. Porque esos fueron reclamos viejos, repito. Y el gobierno tardíamente vino a tomar la medida, pero se están tomando. Más vale tarde que nunca, como se dice. Entonces, se van a molestar sectores. Veo hasta un silencio, que debe ser de respuesta, probablemente de los pro-haitianos, del colectivo pro-haitiano que está en el gobierno. Están calladitos, están calladitos. El capitán general de la traición no habla, está callado atendiendo su embajada. Y los demás están tranquilos y callados. Los pro-haitianos del gobierno están calladitos. El director del Instituto de las Migraciones no ha dicho esta boca es mía. Están callados, porque parece que no pueden refutar a su presidente las medidas que ha tomado el gobierno, del cual ellos forman parte. El propio canciller y el vicecanciller están callados. El canciller habla, bueno, porque tiene que hablar por el país en las Naciones Unidas. Y nosotros hemos dicho, no pierdan su tiempo reclamando más nada, porque ahí no le van a hacer caso. Nosotros tenemos 5 años y presidente no vaya a Naciones Unidas, no van a nada. No sigan hablando allí que no van a hacer nada. Llévele los videos de las parturientas, todo lo que hemos hecho en este país y lo que se hace en esos hospitales por esas haitianas. Mal agradecido todo, pero ya lo hemos hecho. Y miren, eso es lo que está haciendo República Dominicana. Pero no han hecho discursos. Y hemos dicho, no pierdan su tiempo con los discursos, que en Naciones Unidas no van a hacer nada, porque quienes manejan a Naciones Unidas es China, el Consejo de Seguridad, los 5 grandes. Estados Unidos, Inglaterra y Francia, China y Rusia. Nosotros como país pequeño tenemos un portaaviones que nos escolta, que es Estados Unidos. Inglaterra y Francia son 2 acorazados que van escoltando también con ese portaaviones. Rusia y China forman un portaavión ellos dos. Pero nosotros podemos presionar a China, hemos dicho aquí, y a Rusia, pero más a China, porque China necesita los negocios. Y le haríamos una política que sería negativa para los intereses de China, que hoy vemos como ya Donald Trump incluso es un manicomio, hemos dicho lo que hay en Washington.
bueno, yo no quiero ser yo quiero ser amable con Xi Jinping, y es una cosa ridícula. Bueno, una cosa que usted no sabe para dónde que va Estados Unidos ahora mismo. Pero Donald Trump es una especie de trapecio. Sube, baja, habla, viene, baja la voz, sube la voz, etc. No sabemos. Ya ahora quieren unas buenas relaciones con Xi Jinping. Entonces China dice que cuidado con sus intereses si se negocia a expensas de sus intereses. Nosotros, los países pequeños, que no negociemos con Estados Unidos, pero yo creo que nosotros no le debemos a los chinos. Pero donde ellos niegan el dinero, ese renminbi, ellos lo regalan o lo prestan, y parece que les molestaría que se hagan acuerdos que ellos dicen a expensas de ellos. Pero China, si el país, República Dominicana, le dice, mire, como ustedes no quieren que Haití se estabilice y nosotros no podemos entrar con nuestro ejército allí porque entonces ustedes nos van a tirar todas las Naciones Unidas encima. Entonces nosotros no queremos relaciones con ustedes, con China. Vamos a cerrar las relaciones. Lleven su embajada y nosotros vamos a retirar la nuestra de Pekín. Porque China es un país enemigo de la República Dominicana, luchando con los intereses geopolíticos de la política norteamericana y la política de China. Igualmente Rusia. Cojan sus bártulos y se me largan de aquí. Y nosotros nos vamos a largar de allá. Óigame, y la primera que va a patrocinar que vaya una fuerza de paz del Consejo de Seguridad es China. Porque nosotros vamos a poner el ejemplo como país pequeño, pero protegido por el grande, porque los grandes son los que cuidan a los pequeños. Ideológicamente, vamos a decir así, porque económicamente ahora no estamos afectando a todos, pero ideológicamente nosotros siempre estamos del lado de Estados Unidos. Aunque esté quien esté allí, Trump o anti-Trump, quien sea que esté ahí. Ese es el país que nosotros ideológicamente seguimos, se llama Estados Unidos. No hay duda. Entonces República Dominicana tiene que buscar la forma de que en Haití se estabilice. Si ellos quieren tomar medidas allí, cerrar su negocio con nosotros y su frontera, que la cierren. Pero nosotros no podemos negociar esta patria, este país, por comida ni por baratija que le estemos vendiendo a ellos. Productos allí de la industria local. Porque los empresarios ni los comerciantes hablan del problema haitiano, porque ellos lo que quieren es negocios. Pero este problema, este país no es de comerciantes ni es de los industriales. Este país es de todo el mundo aquí. Y el que no quiera hacer negocio aquí, que se largue de aquí o que cierre. Porque nosotros no podemos vender el país por baratijas, no es verdad. El país tiene que seguir vigilando. El gobierno firme con sus decisiones, porque si baja la guardia, es peor. Presidente, usted metió los guardias allá en la frontera. Póngale un general en cada esquina, como se dice. De estos 30 o 50 generales que andan ahí, métalo en la frontera, meta 20 o 25 allí, lo va rotando. Y el que permita la entrada de haitianos, sáquelo, échelo para su casa, mándelo a la vida civil. Y usted verá que por ahí no pasa una mosca por esa frontera. Porque el general va a cuidar su rango. Él no quiere que lo voten porque un raso venga y coja 25 pesos allí y va a pasar un haitiano o un haitiano. Entiendo yo. Yo creo que eso es muy fácil de entender. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que los miércoles publica su blog La Pregunta. El apodo Foster, escarnecido. Los grandes crímenes asordinados en estos tiempos de Dios. Esa es la lectura que nos brinda el doctor Marino Vinicio Castillo en ese también silencio recogedor, ese silencio que invita al buen pensamiento, a la buena reflexión. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.